Compartimos pantalla. Bueno, entonces fíjense que sí, ya hemos deducido estas probabilidades que tenemos acá. Las probabilidades de que ocurra cero dados blancos, al menos un dado blanco, y los dos dados blancos en esas dos extracciones. Si nos vamos al PDF, ¿verdad? Fíjense que entonces aquí tenemos tal cual esas probabilidades. Fíjense que hay muchas formas de llegar a estas probabilidades, ¿ok? De repente, bueno, los que de repente ya están duchos o han visto ya esta materia en algún momento en el pasado, pueden decir, bueno, esa probabilidad es 0, es 1, es un medio, etcétera. Pero una forma de deducirla, si de repente uno tiene un poquito de duda o incertidumbre sobre si uno está razonando adecuadamente el problema o no, es a seguir estos pasos lógicos, esta secuencia de pensamiento. ¿Cuál es la secuencia de pensamiento? Primero, pensar en qué tipo de muestreo estamos presentes, si es un muestreo con reposición o sin reposición. Después que ya tenemos claro en qué tipo de muestreo estamos parados, entonces hay que definir las posibles ramas. Cuando es un muestreo sin reposición, ¿verdad? Lo más conveniente entonces es armar un diagrama de árbol, que es lo que se hizo ahorita. Cuando armamos los diagramas de árbol, entonces nosotros podemos identificar ramificación tras ramificación, etapa tras etapa, los diferentes, cómo va cambiando el tamaño del espacio muestral en cada siguiente etapa del experimento. ¿Ok? Entonces ahí podemos definir las probabilidades asociadas. Otra cosa importante, ¿ok? Ok, me acaba de llegar un mensaje de texto de mi papá y mi papá falleció hace como 2 meses. Bueno, disculpen el mensaje creepy, lo que pasa es que debe ser la viuda que me está escribiendo del celular de él. Por eso fue que me perturbé un poquito. Bueno, voy a apagar el teléfono un ratico. Debe ser que ya me llegó una información. Bueno, disculpen el lapsus. Ok, continuamos entonces. Entonces, fíjense, esa forma de armar estas probabilidades son justamente, las podemos hacer cuando estamos dudosos sobre cómo avanzar en un ejercicio, lo podemos hacer justamente mediante el uso de diagramas de árbol. Entonces, ¿qué representan estas probabilidades que están aquí? Antes de continuar con la última parte del ejercicio. Estas probabilidades, ¿ok? Vamos a dejar esto por aquí anotado por un ladito. ¿Ok? Y vamos a escribir esto por aquí. Esta probabilidad sería la probabilidad de qué? Sería la probabilidad de, esta es una probabilidad condicional. Las probabilidades de la segunda etapa de un diagrama de árbol son conocidas como probabilidades condicionales. ¿Ok? Esta sería otra probabilidad condicional. Y esta sería otra probabilidad condicional. En este caso, ¿cómo denominaríamos a esta probabilidad condicional? Como la probabilidad de que salga un dado rojo, dado que en el caso anterior salió un dado blanco. Esta sería la probabilidad condicional de que salió un dado blanco, dado que en el anterior salió otro dado blanco. Y esta sería la probabilidad condicional de que salió un dado blanco, dado que salió un dado rojo. ¿Ok? Pudiéramos de alguna forma denotarlo como, podríamos definirlo así como esto. Probabilidad de que salió un dado blanco, dado que salió un dado rojo. ¿Lo ven? ¿Y qué probabilidad sería esta? Esta sería la probabilidad de que salió un dado rojo. ¿Lo ven? ¿Y esta probabilidad cuál sería? La probabilidad de que salga un dado blanco. ¿Sí? Esta probabilidad que está aquí. ¿Lo ven? ¿Y esta probabilidad cuál sería? La probabilidad de que salió un dado rojo, el dado que salió un dado blanco. Y aquí salió la probabilidad condicional
de que salga un dado blanco, el dado que salió, otro dado blanco. ¿Cómo nosotros hallamos entonces estas otras probabilidades? La probabilidad de que salgan 0 dados blancos o un dado blanco. Vamos a trabajar con la probabilidad de que salgan 2 dados blancos, por ejemplo, que esta está como más fácil. Es simplemente, ¿qué pasa cuando nosotros multiplicamos una probabilidad condicional por una probabilidad pura, considerando que esa probabilidad pura está dentro de esta probabilidad? Sería como que el precedente de la probabilidad condicional. ¿Eso a qué sería igual? Nosotros multiplicamos. A la intersección de las dos probabilidades, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Esa es la definición de probabilidad condicional, ¿ok? Aplicada a este ejercicio. La probabilidad de B dado B, ¿verdad? Multiplicado, vamos a utilizar aquí unos simbolitos. Bueno, si la cinta de Zoom me deja trabajar, ok, multiplicado por la probabilidad de B, que va a ser igual a la probabilidad de la intersección. Muy bien. Vamos a subir este cursor con cuidadito. Aquí está la intersección. Pero ¿qué estoy intersectando? Que salga blanco, ¿verdad? En el primer lanzamiento y salga blanco en el segundo. Quizás a lo mejor la nomenclatura es un poco pobre porque estoy aquí con este PowerPoint, entonces no puedo. Pero ¿qué tenemos que interpretar aquí? No es que estoy interpretando intersectando blanco con blanco. Una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta. Es que no entiendo, o sea, cuando escribimos B sobre B, me imagino que es la probabilidad de que salga B. En la primera extracción, dado que en la anterior, a ver, esto, Exacto. aquí, esto no es una división, esto es simplemente, hay que estar pendientes de algo. Claro, que salga primero B y que después salga B, entiendo. Pero ¿por qué con la probabilidad de que salga B? Repite que se cortó tu voz. ¿Por qué se multiplica por la probabilidad de que salga B? Por la fórmula de probabilidad condicional. ¿Será que alguien más hace de... alguien más puede hacer de... ¿Lo ven? Gracias. Entonces, fíjense, cómo nosotros podemos ver las probabilidades condicionales, okay, o la fórmula, la implementación de la fórmula de la probabilidad condicional en las ramas del árbol. Vemos si nosotros multiplicamos, si nosotros pasamos esto que está dividiendo, lo pasamos para acá multiplicando, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? La probabilidad de la ocurrencia de dos ramas o de dos etapas de una rama. Es decir, esto por esto, o esto por esto, o esto por esto. ¿Lo ven? Esto, si nosotros despejamos, ok, esta probabilidad que está aquí y pasa para acá dividiendo, ¿qué tenemos? La fórmula de la probabilidad condicional. ¿Lo ven? Entonces, así es como nosotros tenemos que relacionar cada una de estas ramas y subramas, o sea, estas etapas, definiendo esto como la segunda etapa y esto como la primera etapa. La intersección entre una etapa y la etapa previa, ¿verdad? El resultado de una etapa y el resultado de la etapa previa, ¿qué viene siendo? La probabilidad condicional multiplicada por la probabilidad pura. ¿Lo ven? Así es como nosotros relacionamos todas estas probabilidades que están acá. Entonces, fíjense que con todo esto que está aquí, nosotros podemos definir, ahora, fíjense que si nosotros definimos eventos con base a la ocurrencia o aparición de 0, 1 o 2 dados especiales, ¿verdad? En esa doble extracción y lanzamiento de dados, fíjense que todo simplemente se reduce ¿a qué? Se reduce a dos eventos, ¿de acuerdo? Entonces esos dos eventos los podemos definir como que en la primera extracción salió un dado blanco y o mejor dicho, en esa doble extracción salió un dado blanco o en esa doble extracción salieron dos dados blancos. Y ya tenemos definidas las probabilidades, que es un medio y un medio. Déjeme chequear aquí en el chat rapidito si hay algún mensaje aparte. Ok, perfecto, no hay problema. Ok. Bueno, ya sabemos, si todos tienen micrófono, entonces cualquier duda, por favor, enciendan el micrófono y con mucho gusto conversamos, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos entonces la segunda parte del ejercicio? Vámonos para abajo. Creo que era el 18. La probabilidad de que el objeto extraído, a ver, no, esta no. Creo que me perdí. Aquí están los dados perfectos. ¿Cuál sería la probabilidad de que entonces se lancen sobre una superficie plana? Calcular la probabilidad de obtener 2, 6. Bueno, entonces fíjense, ya tenemos por lo menos ya definida la primera parte del ejercicio, que sería la probabilidad de que salgan 1 o 2 dados blancos. ¿Por qué es importante definir eso? Para poder, porque ¿qué pasa? Esos eventos también van a ser condicionantes, ¿ok? Del resultado de que salga doble 6. ¿Por qué? Porque el doble 6 puede estar sujeto a que el dado sea blanco, los dos dados sean blancos, es decir, dados especiales, o que un dado sea blanco y el otro dado sea especial, ¿ok? ¿De acuerdo? Hay que estar muy pendiente con eso. ¿Cómo fue que definimos los dados blancos? Los dados blancos son los perfectos y los dados rojos son los especiales. Exacto, un dado rojo, un dado blanco o dos dados blancos. Esos son los casos, ¿de acuerdo? Por eso es que intencionalmente definí como blanco el dado que es el dado perfecto, ¿ok? Para guiarnos por la letra B. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, podemos hacerlo por la forma directa, que es a través de las ecuaciones, o podemos razonarlo con otro diagrama de árbol. Vamos a crear otro diagramita de árbol rápidamente. Pero en este caso, no, perdón, le di donde no era. Tengo que darles aquí a inicio, nuevo. Entonces, fíjense, si nosotros definimos ahora un nuevo diagramita de árbol, vamos a tener dos posibles resultados. Podemos definir ahora nuevos experimentos. Un experimento donde salieron, ¿cómo se llama esto? Dos dados perfectos, ¿verdad? O un dado perfecto y un dado blanco. Y ya conocemos las probabilidades, ¿verdad? Podemos definirlo así. Probabilidad de que salió al menos un dado perfecto. ¿Ok? Este tipo de letra la odio. Vamos a poner aquí otra letra un poco más práctica. Cambria. ¿Ves? Así se denotan más los números. Y ponemos esto como predeterminado. Listo. Entonces ya sabemos esta probabilidad y sabemos que esta probabilidad es un medio. Y luego tenemos la probabilidad de que salgan dos dados blancos. Y ya sabemos que es también un medio. Fíjense que esos dos resultados que se dedujeron de la lámina anterior también constituyen particiones. ¿Por qué? Porque su suma da 1. ¿Ok? Hemos deducido entonces una nueva forma de partición aquí. Ahora, a partir de esta partición, ¿qué vamos a definir ahora? El resultado de un dado y el resultado de otro dado. ¿Cuál sería la probabilidad de que, por ejemplo, en un dado blanco, ¿verdad? Si tenemos un dado blanco que es un dado perfecto, con todas sus 6 caras bien definidas, el otro dado va a ser un dado especial que tiene 2 veces el doble, el 6, ¿verdad? Entonces, supongamos que en una primera etapa definimos las particiones para los 6 resultados posibles del dado especial. El dado perfecto, perdón, el dado perfecto, que sería un dado blanco. ¿Cuántas particiones con resultados posibles puede haber? 6, ¿verdad? Entonces podemos definir 6 ramitas. Una rama para cada resultado, es decir, que el dado blanco arroje 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿verdad? En este caso, ¿cuál resultado es el que a nosotros nos interesaría? Que salga 6, ¿correcto? Que salga 6. Vamos a concentrarnos en el caso de que salga 6. Asumimos que ya las otras ramas corresponden a los otros resultados, a las otras caras del dado. Luego definimos otra rama, otra siguiente etapa de ramitas, pero para los resultados del dado perfecto. Ahora les pregunto, ¿cuántos resultados posibles tiene el dado perfecto, el dado especial, el dado rojo, el que tiene 2 veces el 6? ¿Cuántos resultados posibles tiene el dado rojo, el dado especial? 6 también. 5. 5, ¿verdad? 5. Muy bien. Tiene 5. Vamos a poner aquí las 5 ramitas, pero tampoco voy a hacer el dibujo completo, por razones obvias.
Ya tenemos 4 y ya tenemos 5. Muy bien. ¿Y cuáles serían las probabilidades, por ejemplo, de que salga 6 en la rama? Supongamos que ahora queremos evaluar la probabilidad de que salga 6. Vamos a poner el 6 2 de aquí. 5. 2 de 5. Dos quintos. ¿Verdad? Eso tenemos 2 quintos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál sería la probabilidad de que salgan cualquiera de las ramas previas aquí? Un sexto, ¿cierto? Ya tenemos 2 quintos, un cuarto, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que salga entonces el... ¿Están seguros que es 2 quintos? Porque fíjense algo. Hay que estar pendientes de una cosa. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene el dado? Tiene 6. Tiene 6. De esas 6 caras, ¿cuántas caras son 6? 2. 2, ¿verdad? Entonces, esas dos, la probabilidad que salga 2, que salga el 6, ¿cuánto sería realmente? Un tercio. Un tercio. Porque recordemos que cuando cae el dado, ¿cuántas posibilidades tiene el dado de caer? Tiene 6. ¿Cuántas caras tienen chance de quedar a la vista? ¿Cuántas veces puede quedar una cara a la vista? 6 veces, ¿verdad? O sea, bueno, no sé si lo expresé bien. Cuando uno lanza el dado, hay 6 posibilidades, 6 caras que tienen posibilidad de quedar a la vista, ¿verdad? Para contarlas como resultado. Hay 6 opciones. Pero ¿qué sucede? De esas 6 opciones, 2 son 6. Entonces hay que tomar en cuenta ese 6. Las ramas representan los resultados. Pero entonces los resultados, por ejemplo, para el 6, ¿verdad? Para que salga el 6, sería en este caso 2 caras que tiene el 6 entre las 6 caras posibles que tiene el dado, sería 2 entre 6, o lo que es lo mismo, un tercio. ¿Se entendió eso? Un tercio. Sí. Sí, profe. Perfecto. Fíjense que puede ser un poquito truculento esto, pero hay que estar muy pendiente de eso. ¿Cuántas caras tiene el dado? Y en cuántas caras aparece el 6. ¿Ok? Ya los demás resultados, ¿ok? Ya serían, por ejemplo, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, y la suma de todos esos debería dar entonces en total 1, ¿correcto? Esa sería la forma también de comprobarlo. Porque entonces un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un tercio debería dar 1, ¿correcto? Con eso entonces se mantiene la partición, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, no me voy a concentrar en las demás ramitas porque obvio no nos interesa porque no nos los piden en el ejercicio, pero ya sabemos por lo menos de dónde salen cómo vamos a deducir entonces esta probabilidad. La probabilidad aquí de que salga doble 6 dado que uno de los dos dados es blanco, es un dado perfecto, y el otro dado es un dado especial, ¿verdad? Esta rama corresponde a los resultados del dado perfecto y esta rama corresponde a los resultados del dado especial. ¿Ok? Dígame entonces cuál sería la probabilidad de esta probabilidad de aquí. ¿Cuánto daría? 1 sobre 36. Ajá, sería un sexto por un tercio por un medio, ¿cierto? Pero esa no Sí. sería la probabilidad completa. ¿Qué nos falta ahora hallar? La probabilidad de aquí abajo, ¿verdad? Aquí en este caso sería bastante sencillo. ¿Por qué? Porque tendríamos, vamos a ver. Aquí sería la probabilidad de que salgan dos dados blancos o dos dados perfectos, ¿verdad? Bueno. ¿Se entendió este pasito?
Las dos ramificaciones corresponden a los dados blancos, ¿correcto? Entonces sería un sexto por un medio. La probabilidad total de que salga doble 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Que ese es el evento que en el enunciado denominaron el evento A. El evento A sería entonces un sexto por un medio. Vamos a poner aquí. Un sexto por un medio. Más un medio por un sexto. Era que cómo se llevaban los papás antes de la infidelidad. Tercio. Antes de que se descubriera la infidelidad. ¿Cuánto da ese número, muchachos? ¿Cuánto da esa cuenta? Con este número más pequeño. Dígame el resultado rapidito, por favor. Si no me equivoco, 1 sobre 24. 1 sobre 24. Ok. ¿Alguien le dio igual? Sí, me da igual. Perfecto. Bueno, ese es el resultado. 1 sobre Sí, profe. 24. Muy bien. Haga así bien sentadito para después cuando haga la lámina y se las comparta. Entonces esto da 1 sobre 24. Si nos vamos aquí a esto, adivinen qué, da 1 sobre 24. Por supuesto, fíjense la bondad que tiene el uso de el saber dominar la fórmula de la probabilidad total. Con la probabilidad total nosotros nos ahorramos todo este procedimiento. Este procedimiento me gustó hacerlo, es más que todo para repasar cosas que vimos en la clase pasada, que era el tema de los muestreos, el tema de los conteos y el tema de los diagramas de árbol y la utilidad que tiene. Fíjense que a través de diagramas de árbol quizás nos tardamos un poquito más, pero llegamos al resultado. Y esto es finalmente la explicación subyacente que hay detrás de esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, ¿qué fue lo que se utilizó? ¿Qué fue lo que utilizamos? Utilizamos el teorema de la probabilidad total para poder deducir este resultado. El evento, se definió el evento A como el evento de seleccionar 2 6 al lanzar los dados. Eso, dicho de otros modos, es que cuando tú lanzas los 2 dados que sacaste sin reposición, salió doble 6, ¿correcto? El evento doble 6 es un evento que se está superponiendo, ¿verdad? Es un evento, vámonos para acá, es el evento A. Y en en todos los posibles resultados, cada ramita y cada subramita corresponde a una partición, ¿verdad? En este caso, la partición que definimos aquí era una partición eran 2 particiones. Entonces, en vez de tener acá 7 particiones, son 2 particiones solamente. Los resultados que corresponden a que haya salido un dado blanco al menos y los resultados correspondientes a que haya salido 2 dados blancos. Y el evento A es, bueno, que salga doble 6. Por supuesto, ese doble 6 va a tener un conjunto de resultados, ¿verdad? Que van a intersectarse o en una o en la otra. Pero cuando sumamos esas intersecciones, la suma de las intersecciones, ¿qué viene siendo esto? Viene siendo justamente lo que hicimos aquí. Cuando nosotros agarramos y sumamos la intersección de esta rama, ¿ok? Con esta otra intersección. Fíjense que aquí estamos intersectando este evento con este evento con este evento. Aquí hubo una triple intersección también. Esas es cuando multiplicamos las probabilidades consecutivas de una rama con respecto a la rama precedente y la otra rama precedente. Esas son también probabilidades de intersección. ¿De acuerdo? Es justamente lo que se ve acá. Cuando multiplicamos la rama de una etapa por la probabilidad de la rama que la precede, ¿verdad? Entonces estamos calculando la probabilidad de intersección de esas dos ramas, de esa probabilidad completa. Y cuando sumamos, ¿ok? Los diferentes casos posibles, las diferentes subramas, es decir, cuando sumamos esto más esto, nos está dando entonces, que es esta sumatoria que está aquí, nos está dando la probabilidad del evento completo. El evento completo que es que salga doble 6. Bien. Entonces, la invitación que les hago ahora es que ustedes después revisen este mismo ejercicio, ¿ok?
planteen la ecuación, comprueben la fórmula que aparece acá de la probabilidad total para que entonces vean que llegan exactamente al mismo caso. Bien, eso es pues entonces lo que es probabilidad condicional y probabilidad total. La probabilidad total, el teorema de la probabilidad total, como pueden ver, es una generalización, una ampliación de la fórmula de la probabilidad condicional, ¿ok? De la probabilidad condicional despejada. Es decir, cuando nosotros despejamos la intersección de los dos eventos, del evento condicionado y el evento condicionante, despejamos la probabilidad del evento condicionante, que es P sub B, y pasa del otro lado multiplicando. La generalización de eso es simplemente la probabilidad, el teorema de la probabilidad total, que es lo que tenemos justamente aquí. ¿Ok? Luego hay otros ejercicios, hay otros ejemplos que tenemos más adelante. ¿Ok? A mí me gustaría, en vez de pasar a otro ejercicio que hay por aquí. Por aquí tengo un ejemplo. Vamos a revisar este ejemplo rapidito. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, creo que nos da chance de revisar. Sí, dígame. ¿Me escucho? Cuando se hace por la fórmula, sí, cuando se hace por la fórmula, ¿cómo determinan los valores? O sea, ¿cómo se sabe que es 2 sobre 36 y 1 sobre 36 la probabilidad de A debido a B? Bueno, vamos a volver a revisar la fórmula, ¿de acuerdo? Fíjense. Primero que nada tienes que definir los eventos, ¿verdad? Si definimos este evento, que sería la probabilidad, el evento de seleccionar y dados perfectos, es decir, los dados blancos, ¿ok? Tenemos estas tres opciones, que salgan 0, que salgan 1 o que salgan 2. Pero después nos damos cuenta que la probabilidad de que salgan 0 dados perfectos es 0, ¿cierto? Porque siempre va a haber un dado, ¿cómo se llama? Siempre va a haber un dado, ¿cómo se llama? El dado especial. La presencia del dado especial impide que salgan dados perfectos, ¿ok? 0 dados perfectos. Entonces va a haber al menos un dado perfecto o 2 dados perfectos, pero que salgan 0 dados perfectos es imposible, ¿ok? Entonces ese evento, eso se demostró por el diagrama de árbol. Bien, entonces definimos estos tres eventos que están aquí y llegamos a la conclusión de que es un medio y un medio, ¿ok? Esta deducción hay que hacerla por diagrama de árbol al principio para estar claros de dónde salen estas dos probabilidades. Luego se define la probabilidad del evento para esta parte, pero después la aplicación de la fórmula hay que verla. Vamos a ver cómo sería con la fórmula. El evento A, seleccionar 2, 6 al lanzar 2 dados escogidos, ya me quedan 10 minutos. Sea el evento A de seleccionar 2, 6 al lanzar 2 dados escogidos, entonces esta probabilidad, definimos entonces esta fórmula, sabiendo que este evento A está condicionado porque ocurra 1 o 2 dados blancos o 1 o 2 dados perfectos, ¿cierto? Si ocurren 2 dados perfectos es que no ocurrió ningún dado especial. Si ocurre un dado perfecto, el otro dado es especial. Hay que estar claros de esa distinción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si planteamos el teorema de la probabilidad total, sabemos que es la sumatoria de estas probabilidades. ¿Conocemos estas probabilidades? Sí, porque las acabamos de deducir. Conocemos la probabilidad de que ocurra, probabilidad de A dado B sub I, o en este caso probabilidad de A dado B sub 1 y probabilidad de A dado B sub 2. Bueno, simplemente haciendo el análisis, ¿verdad? Tendríamos que hacer el análisis también de esta rama que está aquí. Yo por lo menos yo siempre lo hago es por diagrama de árbol, pero es para deducir esta probabilidad. 1/3 por 1/6, ¿verdad? Simplemente si multiplicas 1/3 por 1/6, ¿cuánto da? Sería 1/3, 1/6 por 1/3 y luego 1/6 por 1/6, ¿ok? De aquí es que saldrían entonces estas probabilidades. Aquí en este caso sería 2/36 para un caso y 1/36 para el otro caso. La probabilidad de que salga doble 6, dado que salió un blanco y el otro rojo, y la probabilidad de que haya salido 2 blancos solamente sería exactamente 1/3. O sea, 1/6 por 1/6, 1/36. 2/6, ¿verdad? 2/6 o 1/3 por 1/6
2.36. Bueno, nosotros lo que pasa es que aquí lo colocan sin sacar sin simplificar pues la fracción, pero llegamos Claro. al mismo resultado, ¿lo ven? Ah, yo pudiéramos, pensaba, claro, ajá, te escucho. que yo pensaba que se podía hacer sin necesidad de hacer el diagrama de árbol. Sí, yo vi de dónde salen. Claro, el diagrama de árbol lo puedes usar o puedes también razonarlo también con los dedos o puedes hacer un Para esquemita ayudar, con claro. Pero, por supuesto, ¿cómo deduces que salen estos resultados? Tienes que estar consciente de que, bueno, ajá, es la probabilidad de que salgan los dados. Ajá, si tengo por lo menos 2 dados blancos, bueno, entonces los dos dados blancos, la probabilidad de que salga 6 es un sexto en el primer lanzamiento, en el lanzamiento de uno, por un sexto de que salga 6 en el otro, bueno, multiplicas directamente, así directamente, sin Claro. usar el diagrama de árbol. Ahora, si eso es aquí, si tengo uno blanco y uno rojo, es decir, un dado especial y un dado perfecto, entonces sería 2 sextos por un sexto, ¿verdad? Entonces te da 2/36avos, o lo que es lo mismo, un tercio por un sexto te da 2/36avos, que después si tú simplificas te va a dar 1/18, ¿correcto? Eso también lo puedes deducir de forma lógica, o sea, sin necesidad de hacer el diagrama, simplemente teniendo en cuenta. Pero entonces hay que estar consciente de que lo que estás calculando aquí son directamente probabilidades condicionales, ¿ok? Esas probabilidades que están aquí. Y después ensamblas todo en la fórmula, ¿de acuerdo? Okay. Yo digo, bueno, de repente para los que ya han visto la materia en el pasado, los que son repitientes, a lo mejor lo ven directo por la fórmula, pero quizás a lo mejor para los que la están viendo por primera vez, mi consejo ¿cuál es? Que razonen los diagramas de árbol, porque pueden ser una forma útil de razonar. Por supuesto, no intenten desarrollarlos todos porque se van a embasurar de tiempo. Enfóquense solamente en aquellas ramitas o subramas que son las que tienen los resultados que para ustedes son de interés, ¿ok? Entonces, bueno, no sé, creo que con 5 minutos no me va a dar chance de hacer el resto del ejercicio, pero por lo menos ya vimos lo que es la parte de teorema de Bayes y el problema de Bayes todavía queda pendiente. Lo que podemos hacer es más bien dejar el teorema de Bayes y los problemas de independencia para la clase del jueves, ¿ok? Para continuar entonces con la clase del jueves, porque yo me imagino que ya todos están cansados, ¿ok? Pero por lo menos sí les pido que por favor revisen los demás ejercicios, ¿ok? Y bueno, y empiecen a participar en los foros que están habilitados, o inclusive por WhatsApp. Por ahí yo vi un mensaje del foro, un mensaje que me dejaron ayer. No he tenido chance de contestarle a la persona, creo que es una muchacha, pero en el transcurso del día de hoy, me pongo al día con mis foros y con mis otras actividades y le doy la respuesta, ¿de acuerdo? Pero vayan revisando esto. Revisen las guías teóricas, las guías de ejercicios resueltos. Ya podemos empezar ya a hablar de trabajar con los ejercicios resueltos. Ya van a comprender mejor, ¿ok? Por lo menos con este tema, ¿ok? Y para el jueves hacemos un repaso entonces de teorema de Bayes, revisamos teorema de Bayes e independencia, ¿de acuerdo? Y bueno, si tenemos chance, hacemos otro ejercicio de estos así para que podamos interactuar un poco y pueda más o menos comprender de dónde salen ciertas cosas, ¿de acuerdo? Teorema de Bayes no es nada del otro mundo, es bastante simple y es también otra aplicación de la definición de probabilidad condicional y teorema de la probabilidad total, que también nos permite también modelarlo con diagramas de árbol. Es bastante práctico, ¿de acuerdo? Y la parte de independencia tampoco es difícil, ¿ok? Lo que sí es difícil, por supuesto, son los ejercicios. Eso es inevitable, pero es importante tener bien claro esta parte teórica, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí y entonces continuamos entonces en la clase siguiente, ¿de acuerdo? Quedo atento por el foro. Muchas gracias y bueno, que estén muy bien. Feliz tarde para todos, ¿ok? ¿Tú la entiendes, Mariana?